Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes y el título de hoy se llama La Biblia habla a menudo de la necesidad de temerle a Dios. La Biblia habla a menudo de la necesidad de temerle a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debe manifestarse ese temor en nuestras vidas? Todos podemos desarrollar el temor vital y apropiado para Dios que nos lleve a amarlo y a Él y a lo demás, echando fuera el miedo cobarde, a poner a Dios primero en nuestras vidas. Ese es el significado bíblico del temor de Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de temer a Dios o de temor de Dios? Es un tema muy extenso, mencionado más de 300 veces en las Escrituras. Como sabemos, el miedo puede ser una emoción tanto positiva como negativa. Un miedo saludable puede impedir que nos metamos en problemas y peligros. Esto es especialmente cierto cuando se trata de respeto y admiración que le demos a Dios. Sin embargo, hay también un tipo de miedo cobarde que limita a la gente de manera equivocada y que es condenado en la Biblia. Ambos tipos de temor se encuentran profusamente en la palabra de Dios y es fundamental conocer las diferencias entre ellos para que desarrollemos el tipo adecuado y evitemos el que nos perjudica. Un ejemplo de temor equivocado. En la Biblia encontramos un ejemplo de tipo de miedo nocivo cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida. 10 de los 12 espías enviados a reconocer el territorio volvieron con un reporte pesimista. Este fue tan desalentador que el pueblo se llenó de miedo y desánimo, al punto de querer rebelarse contra Moisés y regresar a Egipto. El relato se encuentra en el libro de Números, capítulo 14, los versículos 1 hasta el 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Dios a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volveremos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volveremos a Egipto. Debido al informe negativo, los israelitas estaban listos para darse por vencidos, volver a Egipto y convertirse nuevamente en esclavos. Recuerde que esta era la misma generación que acababa de presenciar los poderosos milagros de las plagas en Egipto y la separación del Mar Rojo. Durante el día los había guiado una columna de nube y durante la noche una de fuego. Y habían sido testigos del extraordinario poder de Dios en el monte Sinaí. Y ahora estaban siendo alimentados y sostenidos milagrosamente en el desierto. Sin embargo, cuando su miedo coherente
de fe invadió sus corazones. Se olvidaron de la presencia de Dios y sus promesas y solo querían renunciar. La clase correcta de temor que tenía Josué y Caleb. Por otro lado, dos de los espías tenían el tipo apropiado de temor. Josué y Caleb. Esta es la clase de temor que respeta profundamente a Dios y sus promesas. Ellos le dijeron a la congregación: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Dios se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Dios, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Dios, no los temas. Los versículos 6 hasta el 9. Dios recompensó la fe viviente de estos dos jóvenes, mientras a todo el resto de esa generación se le impidió entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb pudieron entrar a ella porque tenían otro espíritu, es decir, la actitud correcta de confianza en Dios, en los versículos 24 y el 38. Por tanto, es muy importante distinguir el amor de Dios del temor entropecedor y paralizante que carece de fe. De hecho, Dios dice que si nos dejamos invadir por el medio cobarde y falto de fe, aquel que nos hace excluir nuestras responsabilidades y deberes cristianos, simplemente no seremos parte de su reino. Al respecto, Dios dijo: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los menos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Énfasis nuestro en todo este artículo. En la Biblia hay dos palabras principales que describen el miedo, sea este bueno o malo. En el Antiguo Testamento, la palabra ira es traducida mayormente como miedo. En el Nuevo Testamento, la palabra es phobos, de la cual se deriva el vocabulario español fobia, un temor extremo o irracional a algo en particular. El rey bíblico David, que tenía un gran don con la palabra, se escribió mucho acerca del temor de Dios. En una ocasión, él usó la palabra ira para describir el miedo normal a ser perseguido. Dijo: temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. El libro de Salmos, capítulo 55, versículo 5. Sin embargo, la mayoría de las veces que usaba la palabra ira, él se refería a un temor positivo de Dios, que incluía una profunda reverencia así a Él y a su palabra. Por ejemplo, Él exclamó: bienaventurado el hombre que teme al Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia sería poderosa en la tierra, la generación de los rectos serían bendita. Bienes y riquezas hay en sus casas, y su justicia permanece para siempre. El libro de Salmos,
capítulo 112, los versículos 1 hasta el 3. Con estos antecedentes, demos una mirada a los 7 atributos del temor divino en la Biblia. El amor genuino de Dios acompaña la conversión verdadera y es el resultado de someterse a Él y recibir su espíritu. Note cómo describe Isaías capítulo 11, los versículos 1 hasta el 3. Algunas de las cualidades de Mesías, Jesucristo, saldrá una vara de tronco de Isaí y un vástago retornaría de sus raíces y reposará sobre el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Y le hará entender diligente en el temor del Eterno, que quiere decir Dios poderoso. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El apóstol Pablo también muestra que Dios cumple un papel para inclinarnos el respeto y temor apropiado, al mismo tiempo que nosotros hacemos nuestra parte. Como Pablo indica, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete a Él sin importar el costo. Esta persona se asombra y tiembla con un temor apropiado ante Dios y su palabra, y este sentimiento no es algo pasajero. Como David escribió, tema al Eterno toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Libro de Salmos, capítulo 33, versículo 8. Dios mostró por medio del profeta Isaías su deseo de que tengamos este tipo de actitud. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre, es humilde de espíritu, es decir, que se humilla, y arrepiéntete, y que tiembla a mi palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2. Vemos también esto en Noé, quien mostró un respetuoso temor de Dios cuando recibió las abrumadoras instrucciones para construir una gigantesca arca. Hebreos capítulo 11, versículo 7 nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, y en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 4, dice así, destaca las bendiciones que produce este tipo de actitud, reverente hacia Dios, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad, y del temor del Eterno. Ese tipo de temor reconoce cuán pequeños somos ante la infinita majestad de Dios y nos protege para que no tengamos más alta opinión de nosotros mismos que la que corresponde. También nos ayuda a ser
considerados y no arrogantes hacia lo demás, especialmente cuando hablamos de nuestra fe y creencias. Como Pedro explica, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. El primero de Pedro, capítulo 3, versículo 15. El temor de Dios desarrolla en nosotros un intenso deseo de obedecerlo y complacerlo por sobre todas las cosas para evitar decepcionarlo, y también nos hace darnos cuenta de que tendremos que rendir cuentas. Así el temor divino es mucho más que un simple respeto por Dios. Es mucho más profundo porque está consciente de que habrá un día de juicio ante Él. El apóstol Pablo escribió: por tanto, preocuparemos también o ausentes o presentes, seréle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociéndolo, pues, el temor, aquí él usa la palabra phobos del Señor. Persuadimos a los hombres. Segundo de Corintios, capítulo 5, los versículos 9 hasta el 11. David extendía la conexión entre el temor de Dios y la obediencia cuando escribió: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su ley permanece para siempre. Libro de Salmos 111, versículo 10. Esta obediencia y reverencia hacia Dios también motivó a David a relacionarse con otras personas que tenían este mismo temor. Respetuoso él declaró: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Libro de Salmos 119, versículo 63. Este temor de Dios llevó a David a dedicar uno de los salmos a la obediencia del cuarto mandamiento: descansar y honrar el día sábado. Note el subtítulo al comienzo del Salmo 92, seguido del primer versículo: Salmo y cántico para el sábado. Altísimo Señor, qué bueno es darte gracias y cantar himnos en tu honor. El camino de la vida de Dios puede resumirse en este versículo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es lo que todo el hombre, y eso está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Otro atributo que produce el temor de Dios es el coraje espiritual. Una vez más, David lo expresó muy bien: el Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, sus ajustadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1 hasta el 3. Cuando uno teme a Dios más que a los hombres, es más fácil llenarse de valor para enfrentarse a ellos y defender sus principios. Vemos un ejemplo de esto en el libro de Hechos, capítulo 5,
cuando los apóstoles fueron ante de los poderosos líderes judíos y recibieron amenazas de violencia, si continuaban predicando acerca de Jesús, Pedro y los otros apóstoles respondieron: es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. En el versículo 29. Seguidamente fueron víctimas de una paliza y se les amonestó a dejar de predicar en el nombre de Jesús. Pero ellos no se amedrentaron y siguieron haciendo lo correcto ante Dios. Pablo también alentó a su joven compañero ministro Timoteo para que desarrolle el valor de Dios y evitará el temor cobarde, extornándolo así. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El segundo de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y el 7. Otra calidad que acompaña el temor correcto es el rechazo al pecado y el seguir el camino de justicia de Dios. Como nos dice Proverbios, capítulo 8, versículo 13. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Más adelante, en Proverbios capítulo 16, versículo 6, añade: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Pablo amonestó a los cristianos en Corintio con estas palabras: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionado la santidad en el temor de Dios. Segundo de Corintios capítulo 7, versículo 1. Debemos esforzarnos por no perder nunca ese temor de Dios que nos ayuda a huir del pecado y sus mortales consecuencias. Uno de los requisitos para servirle a Dios es temerlo correctamente, siguiendo el sabio consejo de su suegro Moisés. Levantó líderes con las surgentes cualidades: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. El libro de Éxodos, capítulo 18, versículo 21. Josafat, uno de los reyes justos de Judá, hizo lo mismo y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que haces, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Dios, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Seas pues con vosotros temor de Dios, mirad lo que hacéis, porque con el Dios nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel, para el juicio del Eterno y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y le mandó diciendo: procederés a sí mismo con temor de Dios, con verdad y con corazón íntegro. Segundo de Crónicas, capítulo 19, los versículos 5 hasta 9. Aquellos que tienen temor de Dios resisten el impulso de aprovecharse de otros, abusando de sus puestos de autoridad. El gobernador judío Nehemías registró un excelente ejemplo de esto cuando escribió: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata,
y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, y causa del temor de Dios. Nehemías capítulo 5 versículo 15. Por otro lado, existe un tipo de miedo equivocado, no apropiado para quienes exigen el liderazgo. Vemos un ejemplo de esto en el libro de Deuteronomio capítulo 20 versículo 8, cuando Dios le dijo a los israelitas por medio de Moisés: después de los jefes se dirigían de nuevo al ejército y dirán: si alguno tiene miedo y le falte valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. Aquí vemos que quienes carecen de fe y valor pueden desanimar a otros a creer instabilidad, lo cual indica que no son aptos para guiar al pueblo de Dios. La iglesia primitiva se caracterizaba por un temor y amor a Dios que fomentaba un compañerismo muy afectuoso entre los hermanos. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 31 lo describe así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Así el temor de Dios debe manifestarse en amor hacia Dios y hacia otros cristianos. El apóstol Juan mostró que debemos evitar caer preso del miedo cobarde y paralizante y de la preocupación, y que en cambio debemos tener confianza en el amor de Dios hacia nosotros, en el amor que le tenemos a Él y en amor hacia aquellos que verdaderamente le temen. Como Juan escribió: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El primero de Juan capítulo 4, versículo 16 hasta el 19. Vemos aquí que el temor y el amor de Dios adjuntan el tipo equivocado de temor. En suma, ojalá todos desarrollemos ese temor de Dios apropiado y necesario, aquel que nos lleva a amarlo, a Él y a nuestro prójimo, y a evitar el miedo cobarde, poniéndole a Dios primero en nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando nos insta a tener temor de Dios. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador, y se levantó de los muertos. Lléname de tu Espíritu Santo. Y gracias, Padre, por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, Padre Celestial, se lo entregó a Moisés para el pueblo de Dios. Y esta bendición es para cada uno de ustedes. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro
y tenga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.